¿Crees tú en los milagros? ¿Cuál es el significado de los milagros encontrados en la Biblia? ¿Los milagros de Jesús? Los milagros son siempre base para las dudas, la desconfianza y la discordia. Si hay un lugar, persona u objeto a los cuales se atribuyen algún milagro, para allá convergirán las multitudes. En el tiempo de Jesús había en Jerusalén un estanque de nombre Betsatá o Betesda. Las personas creían que cuando el agua se removía, el primero que se metía en ella quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Este lugar estaba siempre lleno de muchos enfermos, ciegos, cojos esperando su oportunidad para curarse. Jesús estuvo en el estanque de Betesda y curó a un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Llamar a Dios Padre. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy, que comienza en estos instantes. Te damos nuestra más cordial bienvenida. Llamar a Dios Padre. Este es el tema del programa La Vida Ahora de hoy. Desde tiempos antiguos, cuando hay una enfermedad incurable, un problema sin solución, una decisión crucial para la vida, las personas se acostumbran a apelar a un milagro. ¿Pero qué es un milagro? Lo que es un milagro para una persona puede no serlo para otra. Los milagros siempre levantarán dudas, disputas y estudios, especialmente entre los entendidos en religión. Por lo que entendemos, un milagro es una manifestación sobrenatural. Por lo tanto, viene de Dios. Si no viene de Dios, entonces algo anda muy mal, pues solamente Dios puede operar milagros. Sí, realmente mucha gente no cree en los milagros, pero no creer en los milagros es negar la fe en Jesús. Sin ánimo de ofender a los que tienen esa duda, yo soy un ferviente creyente de que Jesús tiene poder, que su Espíritu Santo es real y que Dios puede hacer cualquier cosa. La Biblia dice que Jesús dijo, cosas mayores a las que yo hice, ustedes harán en mi nombre. Y eso me da mi garantía de que aún Dios sigue haciendo milagros. Jesús realizó muchos milagros y los milagros tenían un objetivo, un propósito especial. Y los milagros de Jesús siempre llevaban a los religiosos de su tiempo a cuestionar su actitud y a poner en duda su autoridad para hacer lo que hacía. Veamos este ejemplo. En Jerusalén, cerca de la puerta llamada de las ovejas, hay un estanque que en hebreo se llama Betsatá. Tiene 5 pórticos, en los cuales se encontraban muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos echados en el suelo. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. No tenemos dudas que cuando tenemos salud, todo está bien, ¿no es verdad? Pero volviendo al hombre enfermo, cuando Jesús le preguntó si le gustaría ser sano, había algo que le impedía de llegar al estanque cuando el agua se removía. Las personas creían que de cuando en cuando un ángel bajaba al estanque y removía el agua, y el primero que se metía en ella, después de haber sido removida, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Cuando el hombre contó a Jesús su frustración a no poder meterse en el estanque, Jesús le sorprendió con una orden un poco extraña. Jesús le dijo, levántate, alza tu camilla y anda. En aquel momento el hombre recobró la salud, alzó su camilla y comenzó a andar. 38 años enfermo. ¿Puedes imaginar lo que es esto? Ahora estaba curado, andando con sus propias piernas. Podía correr y saltar por las calles de Jerusalén, ir y venir sin ser cargado por parientes o amigos. Todo el mundo debería celebrar con él. ¿Cuántos milagros dejamos de ver en la vida todos los días porque estamos demasiado preocupados con cosas materiales y detalles sin valor? El hombre paralítico, después de 38 años,
podía caminar y los religiosos estaban preocupados porque estaban llevando su camilla en un día sagrado, el sábado. Parece tan extraño tener que explicar un milagro, pero así aparece en el relato, en el que algunos personajes se mueven en planos que casi rayan en lo absurdo. Por ejemplo, el enfermo, el objeto del milagro, había ya sido postrado por 38 años, y esa es una cantidad de tiempo extraordinaria. En tal condición, no solo se van perdiendo la vida, sino también la esperanza. Entonces, Jesús, en 6 palabras y sin hacer ninguna ceremonia, le devuelve a ese infeliz el don de la salud. El relato pinta un cuadro que debe haber calado hondo en las conciencias de los testigos. Levántate, recoge tu camilla y anda, le dijo Jesús. Al instante quedó sano el hombre, recogió su camilla y echó a andar. A continuación, y en lugar de contentarse con el milagro ocurrido en la vida del hombre, el pasaje nos informa del odio, de la persecución de aquellos amantes de las regulaciones y leyes contra Jesús por hacer el bien en el día de reposo. La explicación es simple. Mi Padre siempre está trabajando hasta este mismo día, les dijo Jesús, para después agregar, y yo también trabajo. ¿Qué quiere decir Jesús con todo esto de los milagros de sanidad? Llamar a Dios Padre. Queremos continuar con este tema después de una breve pausa, aquí en La Vida Ahora. Estamos presentando La Vida Ahora. Recibe cada día por correo electrónico. Ahora tú puedes recibir los mensajes del cada día todos los días por correo electrónico. No dejes de recibir esos mensajes especiales. Entre en nuestro sitio ministerioreforma.com/email/ y haga su suscripción. Menos de 30 segundos y listo. Reciba su devocional cada día por correo electrónico hoy mismo. Se encuentra el aire con el aguacero, se tiñe el cielo de azul sincero. Son los acordes de un verso en te quiero. Es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino. En mi camino estarás, mi amigo. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Que no quite el frío. En tu amistad me siento como un niño. En tu consejo yo regreso al nido. En el sendero que me lleva al cielo. En medio de tormentas y aguaceros. Debilito y siento que me rindo. Por eso sé que yo te necesito. No encuentro las palabras que expliquen lo que siento. Sin verte sé que estás, es importante, lo comprendo. Tal vez nunca te vea, pero en Dios tú y yo sabemos. Nos une la esperanza, una fe y nuestro credo. Soy un poeta trovador que va por el sendero, soñando con un día encontrarme con mi dueño. Aunque no soy perfecto, no me rindo, no te llego. Si juntos caminamos llegaremos a ese cielo.
a este encuentro. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Me hace bien. Tu amistad me hace bien. Volvemos a presentar La Vida Ahora. En el programa de hoy estamos recordando uno de los milagros de Jesús en Jerusalén. Este milagro de un hombre enfermo sucedió en el estanque llamado Betesda. Las personas creían que de cuando en cuando un ángel bajaba al estanque y removía el agua. Y el primero que se metía en ella, después de haber sido removida, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Así es que hacia allá se dirigían muchos enfermos, ciegos, cojos y tullidos. Había entre ellos un hombre que estaba enfermo desde hacía 38 años. Echados en el suelo, Jesús realizó el milagro de hacer que aquel hombre caminara de nuevo. Pero eso ha despertado la envidia y el odio de los religiosos judíos, pues la cura se había efectuado en un día sábado. Los antagonistas, aquellos que solo se detienen para criticar y que demuestran su ceguera ante el prodigio, solo tienen la palabra dura y sin misericordia para aquel hombre que ahora camina por sus propios medios, llevando como un mudo testigo aquella camilla que había sido su cárcel por tantos años. Es día de reposo, la ley te prohíbe cargar tu camilla. Esa es la frase de bienvenida al mundo de los sanos. A continuación, el pasaje nos informa del odio, de la persecución de aquellos amantes de las regulaciones y leyes contra Jesús por hacer el bien en el día de reposo. Ahí está hablando de una relación de padre e hijo, ¿no? Haciendo entender de que él había sido enviado por el Padre. Había siempre esa duda y la gente pensaba que él era un profeta más. Pero realmente Jesús dijo, mi Padre está trabajando y yo también porque yo soy el Padre. Y por supuesto eso marca una línea de ejemplo de que yo hago lo que mi Padre hace. Podemos también decir cuando él dijo, yo y mi Padre uno somos. Entonces ahí estaba mostrando, mi Padre está trabajando hasta el día de hoy, yo también. La diferencia es que Jesús era el mismo Dios, pero la gran diferencia es que tenemos una paternidad del Padre. El Padre es el creador y Jesús vino a representar al Padre aquí en la tierra y es nuestro Padre adoptivo, por lo cual nosotros marcamos una línea allí de que Él es el original, nosotros somos adoptivos. Sin embargo, hay una realidad de que esa relación del Padre y el Hijo a nosotros nos complementa cuando no solamente nos quedamos allí, sino que también involucramos al Espíritu Santo que forman la Trinidad, que de una otra forma nosotros realmente participamos de ella. Jesús es nuestro Padre Celestial y quiere lo mejor para cada uno de nosotros. No importa la persona, ni tiempo, ni espacio. Así lo hace hoy como en el pasado con el hombre enfermo, hacía 38 años. Pero los críticos al de error no pensaban así.
El furor, la envidia y la amargura llegan a su clímax cuando Jesús se atreve no solo a quebrantar el día de reposo, sino que aún llamaba a Dios, su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Tanto era la ceguera de este grupo de fanáticos que no podían captar el hecho de que nadie podía hacer estas obras extraordinarias sino Dios mismo. Jesús les dio esta respuesta. Les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solo lo que ve a su Padre hacer, porque todo lo que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Jesús es el único que puede llamar Padre a Dios con toda propiedad, porque de acuerdo a la revelación bíblica, su venida a este mundo obedece al plan de redención en que aprendemos de la encarnación de Dios mismo. Es precisamente el Evangelio de Juan el que nos enseña acerca de esa relación íntima de Jesucristo con su Padre. Esta relación de afecto surge con una claridad increíble cuando se lee el relato evangélico. Tales unión e identificación, las obras portentosas a los ojos humanos, como en el caso que nos ocupa, no son sino el fruto natural de esta relación. Aquellos que solo se paraban para criticar y murmurar no tenían ojos para contemplar el milagro y darle gracias a Dios por su intervención, que liberaba a un semejante de las ataduras de esa terrible enfermedad. No, para eso no había ojos, como tampoco los había para detenerse a admirar a este personaje que solo deseaba hacerles el bien. Hoy la gente tampoco tiene tiempo para tal contemplación. Con la excusa de la falta de tiempo y de oportunidad, la mayoría pasa por esta vida como los trenes, que en unos segundos atraviesan poblados y villas que son demasiado insignificantes como para que alguien se detenga allí, aunque en aquellos lugares existan personas reales, con sus alegrías y penas, como el resto de los mortales. Jesús sí tuvo interés en las personas y lo demostró al venir a este mundo a vivir nuestras experiencias. Y sin embargo, en sus casi 33 años de vida entre los hombres, siguió llamando Padre a Dios. Enseñándoles a aquellas multitudes que se acercaban para oírle la manera en que podían relacionarse con Dios, les aseguró que el que oía su palabra y creía al que le había enviado, tenía vida eterna y no sería condenado. Además, prometió algo que es único. El que cree ha pasado de muerte a vida. A propósito, ¿crees tú en la condenación eterna? Sí. Sí, la Biblia dice claramente que por cuando todos pecados están destituidos de la gloria de Dios. Y si no caminamos por el camino estrecho y no vamos por el ancho, vamos a hacer la condenación. La Biblia dice que unos van a resucitar para vida eterna y otros para condenación. ¿Qué pueden hacer las personas para escapar de tal condenación? Debemos entregar nuestra vida a Jesús. Debemos decirle: Jesús, entra a mi vida, yo quiero servirte, yo quiero conocerte, yo quiero que tú me transformes, que tú me cambies. Hay muchas cuestiones que son puntuales en nuestras vidas, que debemos poner atención y que nos ayudan a entender más el propósito de Dios para la humanidad. ¿Cómo entiendes tú este dicho de Jesús? El que cree ha pasado de muerte a vida. Sí, la Biblia dice que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús representa la vida eterna. Y cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, desde ese momento comenzamos a disfrutar de la vida eterna que solamente Cristo ofrece. Nadie más ofrece lo que Él puede dar. Y dice que esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en Él tenemos, Él da testimonio de que en Él tenemos vida eterna. Y la vida eterna es vida desde el momento que recibimos a Cristo hasta la eternidad. Jesús es esa persona con sus enseñanzas, un personaje único que vale la pena oír y dejar todo lo que se está haciendo para saber más y más acerca de nuestra vida aquí y de nuestra vida más allá de esta existencia que conocemos. ¿Qué importancia tienen en este instante las tradiciones a las que nos amarramos y que nos esclavizan?
cuando tenemos la oportunidad única de conocer y de estar al lado de este maestro tan especial? Muchos hoy en día vienen a los brazos del Señor a través de un milagro que Cristo realizó en sus vidas. Sí, casualmente a los 8 años a mí me curó de lupus. Yo tenía lupus a los 8 años y el médico, después de unos meses de tratamiento, me curé y el mismo médico dijo que él no había tenido nada que ver acá. Soy un milagro de Dios. Muy felices son aquellos que han conocido y han vivido con Jesucristo. El milagro más grande es cuando Dios cambia el corazón del ser humano. Pero el conocer a Jesucristo significa la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna, porque así lo planteó él mismo. Él es el camino al Padre y nosotros podemos llamar Padre a Dios debido a que Él nos ha adoptado como hijos. Padre nuestro, tú que estás allí en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy el pan de cada día. Líbranos de tentación y líbranos de todo mal. Perdónanos como también perdonamos los deudores. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, tú que estás allí en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy el pan de cada día. Líbranos de tentación y líbranos de todo mal.
Al despedirnos hoy, queremos agradecer tu sintonía y también, como no, queremos invitarte a que nos escribas a la dirección con tus preguntas y dudas, esa dirección que aparece en la pantalla. Sintoniza La Vida Ahora en este canal en una próxima oportunidad. Si tienes dudas o sugerencia, escríbanos a ministerioreforma@ministerioreforma.com o para direcciones reales. Se vive en los Estados Unidos, Puerto Rico, México, el Caribe o América Central. Ministerio Reforma, apartado postal 557755 Chicago, Illinois, 60655, Estados Unidos. Para países de Sudamérica, apartado postal 130, código postal 13012-970, Campinas, San Pablo, Brasil. Ministerio Reforma, 50 años, llevando la palabra de Dios a través de los medios de comunicación.